esta Semana de la Ingeniería 2018 aquí en el Centro Argentino de Ingenieros, donde por supuesto para nosotros es una alegría poder contar con la presencia de todos ustedes y donde vamos a por supuesto también estar celebrando no solamente en el día de hoy con estas jornadas, sino en el día de mañana y también en el día jueves con el tradicional almuerzo por la Semana de la Ingeniería. Bueno, toda esta serie de actividades con motivo de esta semana que nos convoca. Les quiero pedir, por favor, antes de comenzar formalmente con la jornada, que tengan a bien apagar o silenciar los equipos celulares durante el espacio de las disertaciones y también explicarles cómo será la dinámica relacionada con este evento. En los módulos que tendremos tanto en el día de hoy como en el día de mañana va a haber un espacio destinado para lo que son las preguntas, para que ustedes puedan canalizar las diferentes inquietudes o consultas que quieren hacerles a los especialistas y de este modo nos vamos a organizar formulándolas por escrito y entregándoselas en el talón que les fue entregado junto con el material al momento de la acreditación, entregarlas entonces en forma escrita a las asistentes de sala para que después entonces sean leídas y respondidas. Ahora sí, como les decía, damos comienzo a esta Semana de la Ingeniería 2018. El Centro Argentino de Ingenieros, además de darles la bienvenida, por supuesto, les agradece el apoyo a las siguientes empresas que auspician esta semana: Accenture, ACIA, AESA, ATEC, AISA, BTU, Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería, Consular, EDET, Eje Sociedad Anónima, Gas Natural Fenosa, Gasnor, IATASA, INVAP, Latino Consult, Panedile, SECO, Techint, TGN, TGS, Toyota y Universidad Austral. Y también agradecemos el auspicio institucional de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, la Academia Nacional de Ingeniería, la Asociación de Administradores Gubernamentales, la Asociación Argentina de Control Automático, la Cámara Argentina de Energías Renovables, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Junta Central de Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería y también a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Este evento tan esperado se realiza en el marco, como les decía, de una serie de actividades en conmemoración del Día de la Ingeniería aquí en la República Argentina. Y en esta oportunidad, la Semana de la Ingeniería, bajo el lema Sumar capacidades para un mundo sustentable, es presidida por el ingeniero Gustavo Gropocatel. La misma tiene como objetivo convocar a los ingenieros para tener una mirada amplia sobre el impacto producido por la agroindustria en el ambiente y la productividad de los ecosistemas. Ahora sí, entonces, para dar comienzo a la Semana de la Ingeniería, invitamos al ingeniero Horacio Cristiani, que él es presidente del Centro Argentino de Ingenieros, para dar, por supuesto, unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a esta casa, la Casa de los Ingenieros, para tener este evento en esta Semana de la Ingeniería en conmemoración del Día de la Ingeniería, que es mañana. El CAI, el Centro Argentino de Ingenieros, tiene, con sus más de 120 años de historia, tiene una larga trayectoria impulsando la ingeniería, impulsando el conocimiento, pero impulsando también todos los temas relacionados con el desarrollo de nuestro país y de nuestra sociedad. El Centro Argentino de Ingenieros es un ámbito y un espacio de reflexión, es un espacio de debate en los que los ingenieros tenemos mucho para aportar. Por eso también la voz, la presencia de los ingenieros es fundamental en todos los debates que hacen al desarrollo de nuestro país. Este año, la Semana de la Ingeniería 2018, con el lema Sumar capacidades para un mundo sustentable, vincula, por un lado, el desarrollo, las posibilidades, los desafíos del sector agroindustrial, y por el otro,
el desarrollo social, la vinculación del sector agroindustrial con el desarrollo social y la sustentabilidad, pero con un denominador común, que es la participación activa de los ingenieros, la participación activa de los ingenieros en el sector, pero también en pos de un mundo más sustentable y más inclusivo. Quiero hacer una mención particular por quien preside esta Semana de la Ingeniería, el ingeniero Gustavo Grobo Copatel, presidente del Grupo Los Grobo. Gustavo no solo es un excelente profesional, un gran emprendedor, sino que de alguna manera también ha sido y sigue siendo el impulsor de este cambio tecnológico productivo que ha llevado a nuestro país en los primeros lugares en términos de competitividad y de innovación. Pero Gustavo también se distingue por su trabajo y por su pasión por la búsqueda de un mundo más sustentable y de una Argentina más inclusiva. Y eso es un tema realmente a remarcar y que va a marcar también de alguna manera la impronta de esta semana. Gustavo prestigia esta Semana de la Ingeniería y los oradores y los moderadores que nos acompañarán en estos 2 días están a la altura de este prestigio. Los invito realmente a disfrutar y a aprovechar de esta semana y les agradezco nuevamente por la presencia. Ahora le paso la palabra a Pablo García Artúa, es un hombre de la casa, que además de ser vicepresidente primero del Centro Argentino de Ingenieros, nos va a dirigir unas palabras como secretario de Infraestructura y Política Hídrica, de Recursos Hídricos, así que lo invito a Pablo a dirigir unas palabras. Bueno, muchas gracias, Horacio, por la invitación y la posibilidad de estar aquí. Buenos días a todos. Creo que quiero comenzar felicitando la propuesta del Centro Argentino de Ingenieros, la aceptación del ingeniero Grobo Copatel a presidir esta semana y el temario que se va a tratar, que creo que es un temario central para el desarrollo de nuestro país. La agroindustria, la capacidad de la Argentina de producir alimentos, es ciertamente lo que ha hecho de la Argentina el país que es, y creo que es también la palanca para el país que la Argentina puede ser. En buena medida el país que todos sabemos que la Argentina debe ser. Para esta discusión, para estos paneles que vienen, me interesaba compartir con ustedes 2 prismas o 2 lentes que creo que son relevantes para pensar en la Argentina y en la agroindustria dentro de la Argentina. El primero es el G20, la idea de que la Argentina es uno de los grandes países del mundo y tiene hoy una gran oportunidad, que es asumir esa responsabilidad y asumir ese rol. Y dentro de esa responsabilidad, nuestro país, el presidente Macri, ha propuesto 3 temas que son absolutamente centrales para el mundo y en los cuales la Argentina tiene la posibilidad concreta de sumar, de aportar, de impactar en la agenda global. Estos temas son el futuro alimentario del planeta, central a la discusión que va a haber estos 2 días en el Centro Argentino de Ingenieros. El segundo tema es la infraestructura sostenible. Ese es un tema íntimamente relacionado con las posibilidades competitivas de la Argentina y que nos invita a repensar cómo debe ser esa infraestructura. Y el tercer tema es el futuro del trabajo, que también es central para pensar nuestras economías y dentro de ellas
en la Argentina el sector de la agroindustria. Yo creo que el ámbito del Centro Argentino de Ingenieros es un ámbito en algún sentido distinto y único para salir de la coyuntura, para poder discutir el mediano plazo y el largo plazo y para poder aportar en esos debates. Y creo que el segundo prisma que no nos podemos olvidar, y me parece que marca el inicio de este siglo, es la revolución del conocimiento en la que estamos, que algunos la llaman la revolución 4.0. La importancia que tiene la inteligencia, y en particular la inteligencia artificial, el cambio en la biotecnología, en definitiva, el uso del conocimiento de manera creativa para transformarnos en un actor más inteligente en el mundo y, por lo tanto, en redefinir cuál es la relación con la naturaleza. Un enorme desafío del sector agroindustrial pasa por redefinir y ser un actor clave en términos de cómo redefinir la relación con la naturaleza, cómo hacerla sustentable, cómo hacerla competitiva, cómo hacerla inclusiva. Así que creo que el temario es un temario fascinante. Me parece que los paneles son paneles con personas que tienen mucho para aportar en esto. Y quiero decirles que desde el gobierno hoy hay en marcha iniciativas centrales para repensar el mediano y largo plazo de la Argentina y de la agroindustria en la Argentina. Y voy a mencionar algunas de ellas que son hoy motivo del trabajo del equipo de gobierno. Una de ellas es redefinir, repensar la infraestructura para adaptarnos al cambio climático. Hemos comprometido hasta la fecha, desde el gobierno, aproximadamente 1.000 millones de dólares en la provincia de Buenos Aires en el sistema del Salado, que es una inversión que más que triplica, en términos de compromiso, la inversión anterior que habían hecho los gobiernos. Esto implica 220 kilómetros de canalización en el Salado, entre la localidad de General Belgrano y pasando la localidad de Bragado. Obras que ya han iniciado y algunas de ellas obras que se van a estar adjudicando los próximos 60 días. También en esa línea de adaptación al cambio climático hemos puesto en marcha otra obra significativa que son 180 kilómetros de canalización en el río San Antonio, entre la provincia de Córdoba y Santa Fe, para impactar en unas 600.000 hectáreas que necesitan reducir su riesgo climático. Y también hemos licitado recientemente y contratado la renovación completa de la red hidrológica de la Argentina. La Argentina tiene una red hoy de unos 420 puntos, prácticamente ninguno en tiempo real, y va a tener en los próximos 2 años una red renovada de 600 puntos en tiempo real, todos ellos, de cantidad y calidad de agua, que de cualquier manera es solo el inicio para entrar en la revolución 4.0 del Big Data, de los algoritmos inteligentes. Pensemos que si comparamos el territorio argentino, que es más o menos 1/3 del territorio de los Estados Unidos, podemos hacer en esa comparación una estimación de que en Estados Unidos hay aproximadamente o más de 40.000 puntos en tiempo real de medición que son necesarios para repensar la adaptación al cambio climático y también para generar instrumentos y políticas que nos permitan disminuir los impactos negativos, pero también en muchos casos aumentar los positivos. Y también quiero decirles que creo que parte de esta propuesta es no solo volver a actualizar la infraestructura, la capacidad de tener información, sino también empezar a pensar proyectos estratégicos a largo plazo. Y en ese sentido hemos ya puesto en marcha, en algunos casos con colaboraciones internacionales, algunos proyectos para repensar estrategias al siglo XXI de posibles desarrollos en la Argentina. Entre ellos, repensar la posibilidad de una hidrovía continental en la Argentina, con un gran impacto potencial para el desarrollo territorial, para la adaptación al cambio climático y para lograr la capacidad incluso logística tal vez necesaria si se suman decenas de millones de toneladas de producción nueva en los próximos años. También hemos puesto en marcha una iniciativa para repensar un plan estratégico para el Delta, entendido como un área estratégica de la Argentina donde hay más del 50% de la población
y donde posiblemente esté el crecimiento de la población de los próximos años, entre la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. Y también consideramos que hay una enorme oportunidad en Argentina en la expansión de la frontera agrícola. Está estimado que la Argentina tiene tal vez entre 5 y 6 millones de hectáreas con capacidad productiva que se pueden poner en marcha, y hay que volver a pensar en esquemas público-privados para que eso sea una realidad. Así que con estas palabras, con el prisma del G20 y nuestra vocación internacional que define a la Argentina, creo yo, y que la invita a la Argentina a ser protagonista, y con la idea de repensarnos en base a la innovación, que es la revolución en la que estamos, quiero nuevamente destacar el inicio de esta Semana de Ingeniería, felicitar al equipo, felicitar al Centro Argentino de Ingenieros y decirle que estaremos atentos a las conclusiones de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Bereziartúa. Y a continuación invitamos al ingeniero Gustavo Grocopatel para dar inicio como presidente de esta Semana de la Ingeniería a estas Jornadas Técnicas 2018. El ingeniero Gustavo Grocopatel es ingeniero agrónomo recibido de la Universidad de Buenos Aires en 1984, donde fue docente de manejo y conversación de sueldos. Actualmente preside el Grupo Los Grobos, una empresa nacida en 1984 basada en la innovación y con presencia en diferentes áreas del sector de los agronegocios. Es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Empresaria Argentina, el Consejo Económico y Social de la Universidad Torcuato Di Tella y Consejo de la Producción Argentina. Bueno, buen día a todos. Gran gusto. Primero, agradecer al Centro Argentino de Ingenieros por esta invitación, a sus autoridades, a su presidente por jugarse, digamos, de alguna manera, de invitar a un ingeniero agrónomo, y asumo este honor no en forma personal, sino como ingeniero agrónomo, y espero que sea el inicio de una relación intensa, fructífera, entre nuestras profesiones y entre nuestros talentos. Quiero agradecer también a quienes van a ser parte de esta semana, a los oradores, a los moderadores, todos ellos estoy seguro que van a generar una serie de ideas, debates, que van a ayudar y, digamos, a provocar ideas y seguramente acciones vinculadas con estos temas. Creo que estamos en tiempos de convergencia tecnológica que generan cambios mucho más rápidos y mucho más profundos de los que habíamos visto. Estamos en tiempos de globalización, y uno de los impactos que tiene y que me preocupan o ocupan es que la forma de las organizaciones está cambiando. Tenemos organizaciones hoy más porosas. Antes las organizaciones tenían como límites mucho más precisos entre lo que era una empresa y lo que no era, entre lo que era una organización como el Centro Argentino de Ingenieros y lo que no era, y esos límites hoy se están moviendo. No quizá desde lo formal, pero sí sin duda desde lo dinámico, desde el funcionamiento. Un proveedor y un cliente hoy no son la empresa en la formalidad, pero sin clientes y sin proveedores buenos las empresas no se sustentan. Lo mismo organizaciones como el Centro Argentino de Ingenieros. Existe la creación de esa especie de ecosistemas donde conviven una serie de grupos que hacen que la dinámica de este tipo de organizaciones sea relevante y no sean solo un sello de goma. También esa porosidad de las organizaciones se transfiere a la porosidad nuestra como individuos. Los individuos debemos generar competencias más vinculadas con el contexto y cómo vincularlos con el contexto. La empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo requieren de individuos más porosos. O sea, individuos que no solamente atienden lo que la profesión dice que debe atender, sino otras cosas que atienden o que son, digamos, vinculadas con otras profesiones. Talentos más integrados y con un propósito más amplio que el de cumplir específicamente con el propósito profesional al cual nos comprometimos cuando juramos
al final de nuestras carreras. Estas jornadas intentan de alguna manera establecer este debate sobre la porosidad de los individuos y de las organizaciones. Los ejemplos son de agroindustria por un defecto mío profesional, porque es lo que conozco, pero no intentan transferir algo específicamente del sector, sino que son casos que permiten reflexionar sobre algo más amplio y más conceptual, que es cómo funciona una sociedad nueva donde las tecnologías convergen y no respetan límites, y donde las personas también nos integramos sin ningún tipo de segmentación predeterminada. Así que vamos a tener 2 jornadas con estos debates. Obviamente los que participan en estas jornadas son gente de acción, gente que hacen cosas. Son personas que vienen a presentar casos desde la experiencia, desde la acción. Y a partir de esos casos veremos si se puede sacar alguna conclusión o alguna reflexión. No quiero ocupar más espacio, estoy muy ansioso por escuchar a los que vienen, así que espero que esto sea instructivo, divertido, y que salgamos de estas reuniones inspirados para inspirar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Grobo Patel, por estas palabras de bienvenida. Y para de este modo entonces sí comenzar con el primer módulo de esta jornada técnica, en este caso relacionado con los desafíos de la agroindustria en el nuevo milenio. Para ello le damos la bienvenida al ingeniero Héctor Huergo. Él es director de contenidos de Hub Rural del Grupo Clarín, quien moderará el panel, como recién les comentaba, y también lo acompañarán al ingeniero Huergo, el ingeniero Jorge Adamoli, él es ecólogo, también el ingeniero Fernando Vilela, él es profesor de la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, también el ingeniero Guillermo Salvatierra, CEO de Frontex, Sociedad Anónima, y el ingeniero Claudio Dunán, de Bioceres, y el ingeniero Alejandro Repeto, CEO UNETI, especialista en innovación. Para todos ellos, los invitamos a acercarse aquí al escenario para dar comienzo a este módulo. Pasemos. Siéntense. Bien. Bueno, muy buenos días. Yo soy Héctor Huergo y mi rol acá es moderar este panel. En particular, me siento muy honrado y agradezco a las autoridades del Centro de Ingenieros y al presidente de esta Semana de la Ingeniería, Gustavo Grobo, por haberme asignado este papel. Yo soy Huergo, es decir, soy ingeniero, pero soy ingeniero agrónomo, hijo de ingenieros, mamá y papá fueron ingenieros, acompañé a mi madre muchas veces a la cena anual, ya ella retirada de la actividad, pero siempre con presencia aquí. Me honra estar acá y me siento en un momento muy particular, porque en esta semana ocurren 3 cosas. Hoy es el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente. Medio ambiente tiene que ver, como bien planteaba Pablo Gracia Artúa, con sustentabilidad, infraestructura, competitividad, potencial productivo. No es el medio ambiente en contra de la producción o la producción en contra del medio ambiente, sino que a través de la agronomía y la ingeniería podemos confluir para que esto realmente permita desarrollar un mundo sustentable. Y creo que esa es la esencia de lo que vamos a conversar en este y los otros paneles. Pero además también, no solo mañana es el Día de la Ingeniería, en honor a mi bisabuelo, el ingeniero Huergo. Aquí está el ingeniero Hernán Huergo, que ha escrito la historia de nuestro bisabuelo, sino que también es el Día del Periodismo, pasado mañana, en honor a Mariano Moreno y su representación de los hacendados. Y es donde confluye todo, la producción, la infraestructura para llevar a los puertos y el puerto que proyectaban nuestros antepasados para que esa producción, esos recursos nuestros,
digamos, los frutos de la tierra pudieran confluir por todo el mundo. Así que triple corona esta semana: ingeniería, sustentabilidad y comunicación. Y como intento ser un buen comunicador, lo que voy a hacer es darle paso inmediatamente a nuestros oradores para que nos vayan haciendo sus presentaciones. Primero, el ingeniero Jorge Adamori, el negro Adamori, ingeniero agrónomo ecólogo, con una trayectoria extraordinaria, creo que tiene cosas muy interesantes para contarnos. Es coordinador de los equipos que elaboraron el ordenamiento territorial de la provincia de Formosa. Los objetivos centrales han sido promover en forma simultánea y con el mismo nivel de importancia un significativo crecimiento de la actividad productiva, una sólida política ambiental y de conservación, una mejora en las condiciones sociales y económicas de la población rural. Todo eso parece posible. Contalo. Sí, desde acá, si quieres. Donde te sientas más cómodo, puedes ir a la atriz. Gracias, Héctor. Gracias a las autoridades por haberme invitado justamente en el Día del Ambiente a dar comienzo a este panel. ¿Dónde tengo que apuntar esto? ¿Allá? Funciona. Bien, así que feliz Día del Ambiente para todos. El motivo convocante de toda la semana tiene que ver con la sustentabilidad. Y creo que todos sabemos que, en teoría al menos, requiere la sustentabilidad de la presencia de tres patas que deberían ser equivalentes y simultáneas: la económico-productiva, la social y la ambiental. Esto es al menos en teoría. La realidad es un poco diferente. Nos muestra que hay una diferencia entre el poder de cada una de las patas. Y una de las cosas importantes que tiene que encarar el ordenamiento territorial es conseguir que simultáneamente se pueda lograr mayor producción, mejorar la calidad ambiental y mejorar sensiblemente las condiciones sociales. Cuando nosotros salgamos de acá, si viajamos en un coche, vamos a ver que al llegar a la esquina de Arenales vamos a empezar a encontrar diversas restricciones a la libertad de circulación. Yo quiero seguir adelante y voy a tener una luz roja que me lo impide. Quiero doblar a la derecha, hay una flecha que también me lo impide. Yo sé que lo tengo que respetar en nombre del bien común, que es una palabra sobre la que un concepto sobre el que vamos a volver continuamente, ¿no? Pero la cuestión que yo sé que lo tengo que hacer porque si no, o provoco un accidente, provoco un embotellamiento, si no pasa nada de eso, está esa cámara de seguridad de la policía que me recuerda que me pueden aplicar una multa muy importante. En la parte, digamos, conceptual, hay un criterio que es central. El ordenamiento territorial es un instrumento de gestión de los gobiernos, nacional, provincial, municipal, ¿no? Y tiene diversos objetivos, uno de los cuales proyectar espacialmente las políticas públicas. O sea, yo quiero impulsar en este lugar tal tipo de actividad, quiero restringir, nunca prohibir, ¿no? Pero restringir en este otro, a través de diversas herramientas, tal otro tipo de actividad. Y esto se traduce en reglas claras para todos, o debería traducirse en reglas claras para todos. Y esto requiere a su vez un fuerte apoyo científico-técnico. Si se carece de eso es un ejercicio de magia. Yo puedo agarrar cualquier mapa y empezar a trazar óvalos, líneas que vinculen una cosa con otra, pero esto requiere un importante sustento de información científica y técnica, pero tiene que ser, como dice uno de los principios básicos de la estrategia, la mejor información es la que está disponible en el momento de la toma de decisiones, ¿no? Y si bien es un instrumento de gestión de gobierno, difiere de lo que podría ser la idea que tenía el zar de Rusia cuando dijo este es el recorrido del transiberiano y todo el mundo tenía que hacer lo que el zar decía. Acá requiere una fuerte participación de la sociedad, ¿no? Y la consulta con sectores interesados, que muchas veces tienen opiniones encontradas, y todas son legítimas, todas son necesarias. Esto, si bien requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo,
tiene la ventaja de que el resultado le da mucha mayor legitimidad social. Unos hermosos bosques, el río es el Bermejo, que acá se llama Ateuco, al sur tenemos la provincia del Chaco, al norte Formosa, y vamos a ver cómo distintos actores pueden ver esos distintos tipos de bosques que tenemos. Los agricultores van a decir, bueno, vamos a voltear el bosque porque queremos poner nuestros cultivos. Los ganaderos van a estar de acuerdo en voltear el bosque, pero quieren poner pasturas. Los campesinos también están de acuerdo, pero dicen, no, nosotros queremos poner acá colonias agrícolas. Los forestales dicen, no, muchachos, por favor, dejemos el bosque en pie porque yo tengo que planificar el abastecimiento de la forestoindustria. Los conservacionistas decimos, dejémoslo en pie, pero para conservación de la diversidad biológica. Y los aborígenes también, dejémoslo en pie, pero nosotros queremos vivir ahí adentro. Todos son actores legítimos, todos son necesarios. Y la cuestión es que cada uno tiene la obligación de tirar para su lado en el debate de ideas, pero tiene que tener la flexibilidad también para tener en cuenta que los otros también tienen una parte de razón. Es el juego de la manta corta. Si tiramos mucho para un lado, alguien va a quedar en descubierto. Y una de las funciones del Estado es precisamente regular esos conflictos de intereses para, una vez más, llegar a algo que tenga que ver con el bien común. Estos criterios tienen una fuerte aceptación en las áreas urbanas. Hay infinidad de restricciones, por ejemplo, a la construcción, límites de altura. Hay zonas de la ciudad donde solamente pueden construirse viviendas individuales, otras hasta 3 pisos y otras ya con mayor libertad, ¿no? Pero también los códigos de edificación plantean una enorme cantidad de restricciones. Por ejemplo, prohibición de ciertas actividades. Yo puedo tener una propiedad y querer desarrollar un criadero de cerdos y fábrica de chacinados, deseable, pero no lo puedo hacer al lado de un hospital. Yo puedo tener también una propiedad y poner un taller para doblado de chapas, pero no lo puedo hacer al lado de una escuela, ¿sí? Entonces, acá lo que se está afectando no es el concepto de propiedad, sino el uso de la propiedad. Y lo mismo lo vamos a ver cuando estemos en el medio rural. La Diagonal Norte. La cantidad enorme que tiene de restricciones cuando fue abierta, planteaba no solamente el límite de altura de los edificios, sino la cantidad de pisos, las características de las mansardas, de los balcones, una cantidad de cosas. Uno, si no está acostumbrado a esto, puede pensar que eso va a dar una monotonía, todos edificios iguales, horrorosos, ¿no? Sin embargo, vemos estas joyas de la arquitectura y sobre todo el enorme valor que tiene desde el punto de vista urbanístico la Diagonal Norte. O sea, si vemos que esas restricciones en realidad potencian la creatividad en vez de achatarla. Es distinta la situación en el medio rural. No hay mucha simpatía a la presencia de normas reguladoras y sobre todo hay horror a la planificación por parte del Estado. La transgresión en cualquiera de sus formas, evasión, trabajo en negro, contaminación, desmontes, no genera repudios del sector. Y eso es muy importante y es grave también. Y mucho menos se exige la intervención del Estado para sancionarla. Estamos a días del comienzo del Mundial, donde vamos a deleitarnos con la presencia de artistas de todos los países. Es increíble, en las páginas deportivas de todos los diarios, después que describen esas maravillosas jugadas que pueden hacer Iniesta y Messi, ponen en el mismo lugar la presencia de estos delincuentes que tendrían que ocupar la parte más sórdida de las noticias policiales. Yo personalmente siento orgullo cuando veo estas escenas del medio rural, que son realmente una maravilla, dan un enorme placer. Pero también siento mucha vergüenza cuando veo un avión pulverizando encima de una escuela o la destrucción de los campos, ¿no? Existe una cantidad de manuales de buenas prácticas agrícolas, ganaderas, forestales, arroceras, de todo tipo, ¿no? Son fundamentales y han contribuido mucho a la modernización del agro argentino.
pero son insuficientes, porque hay que denunciar y sancionar a los barra bravas. No pueden estar jugando en el mismo equipo. Para ir terminando ya, fíjense lo que está en puntitos amarillos, en píxeles en realidad, amarillos, eran las áreas agrícolas en el norte del país, en la región chaqueña, en 1977. Y vemos cómo hubo un fuerte avance de la frontera agropecuaria que está marcado por los píxeles azules, ¿no? Eso fue un proceso muy importante que continúa y tiene que ser estimulado, fomentado y regulado. Acá esta imagen muestra en 1977 la frontera entre Santiago del Estero y Chaco. Todo lo que son tonalidades verdes o un poquito más claras, al centro y a la izquierda de la imagen, es vegetación natural. 1977, el mismo lugar en el 2010, ¿no? Seguramente, individualmente, cada uno de esos lotes puede ser de excelentes productores, ¿no? Lo que es inaceptable es este conjunto sobre 1.200.000 hectáreas, porque esto ocurrió sin ningún tipo de planificación. Si hubo planificación, no fue respetada, y si no fue respetada, no hubo ningún tipo de sanciones. Y así no es como debería funcionar. Yo deseo que esto ocurra y que se multiplique, pero en forma regulada, que es uno de los objetivos centrales del ordenamiento territorial. Después que se tira el bosque, pasa esto, y nos queda, eso no es que nevó ahí, sino que lo blanco son las cenizas de donde había un bosque. Entonces, y ahora sí, para cerrar, ya Héctor me avisó que estamos en tiempo, el ordenamiento territorial, ahora sí en el medio rural, lo que busca es aumentar sensiblemente la producción, pero respetando todas las normas, para lograr mejora en las condiciones, lograr simultáneamente mejores condiciones sociales y mejor calidad ambiental. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a continuar con el ingeniero Fernando Vilela, profesor titular de la Cátedra de Agronegocios. Es ingeniero agrónomo, es director del Departamento de Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectiva de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Asesor del ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires entre 1998 y 2006, director de 64 proyectos de investigación y consultoría, profesor de posgrado en diversas maestrías, autor de 15 libros, 12 capítulos de libros, 3 videos y 39 publicaciones internacionales con referato. Su tema es agroindustria periurbana. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias Eto, muchas gracias Gustavo y al CAI por esta oportunidad de poder estar hoy con ustedes. Cuando hablamos de agroindustria periurbana, uno puede hacer una historia. En la colonia, la agroindustria, lo periurbano era producciones de trigo y frutas y algunas pocas hortalizas que se hacían. La provisión de trigo era más barata traerla de Europa que producirla a pocos kilómetros de Buenos Aires y traerla en carretas. El punto logístico era estratégico. Cuando a posterior de mediados del siglo XIX comienza la expansión del ferrocarril, esa expansión del ferrocarril va acompañada por la expansión de la frontera agrícola, y ya el trigo no se tenía que hacer cuidado cerca y que no alcanzaba cerca de Buenos Aires, sino que se traslada hacia ambientes más propicios para la producción, y uno puede hacer una ecuación o un gráfico en el cual muestra cómo la expansión de la producción de granos en la Argentina responde estrictamente al aumento de la red ferroviaria. Sí, ahí los ingenieros y la logística tuvo un impacto grande, así como en la ganadería lo tuvo el barco frigorífico, que unas décadas después aparece. En estos fenómenos de construcción del granero, comienza la inmigración, los inmigrantes europeos, algunos de ellos traen su cultura productiva, y
esto que era estas producciones cerca de Buenos Aires empiezan a transformarse y cada vez más se asientan aquellos productos que por cuestiones de perecibilidad convenía que estuvieran cerca del consumidor, y aparecen entonces los cinturones hortícolas de la ciudad de Buenos Aires. Esos cinturones hortícolas se van corriendo en la medida que se expande la ciudad. En algún momento, hoy Pablo hablaba del Delta. Bueno, el Delta fue un lugar de provisión de frutas, sobre todo, que al desarrollarse otras zonas ecológicamente más aptas, comienzan a trasladar este tipo de producción. Sin embargo, queda el tema de las hortalizas. Ahora, ¿qué tan relevante es este tipo de producciones? Y cuando nosotros miramos, y estamos ejemplificando en Buenos Aires, ¿de qué estamos hablando? O sea, los 30 partidos alrededor de Capital representan 16 millones de habitantes, es más del 50% del PBI, un porcentaje relevante del conjunto de la población nacional y del padrón electoral. Bueno, en ese pequeño sector que estamos marcando, hay estos 16 millones de personas tienen una demanda de frutas y hortalizas que eventualmente pueden provenir, al menos la componente de hortalizas, fuertemente de esta región. Ahora, cuando nosotros miramos en términos nutricionales y en términos de por qué es relevante sostener este tipo de producciones, lo que podemos observar es que desde los últimos 50 años hay ciertas producciones que estuvieron estabilizadas o perdieron peso. Digamos. Allí en esa gráfica lo que tenemos es, por ejemplo, el caso a ver, ¿sí? Bueno, este sector, que son lo que se llama hortalizas feculentas, son raíces básicamente. Y podemos ver que a nivel internacional tuvieron un decrecimiento muy fuerte, junto con otras producciones como los granos y los cereales. Sin embargo, a nivel internacional, producto de las transformaciones sociales enormes, donde centenares de millones de pobres rurales pasaron a ser clases medias urbanas, lo que creció fue todos aquellos productos que los nutricionistas hablan de alta densidad nutricional. O sea que por cada caloría tiene más cantidad de minerales, vitaminas o proteínas. Y entonces podemos observar todo este conjunto de grupos nutricionales como las carnes. El último, por ejemplo, es el aceite vegetal, que reemplaza las grasas en el caso de la cocina. Y fuertemente las frutas y las hortalizas. ¿Sí? Esas frutas y hortalizas que son tan relevantes en su crecimiento responden a una mejora en la condición social y también a una mejora en la dieta del conjunto del mundo. Sin embargo, cuando nosotros miramos qué pasa a nivel local, acá hay un trabajo que hemos hecho con Sergio Britos y otros autores, podemos observar que la cantidad de frutas y hortalizas producidas respecto de lo que debiera ser una dieta equilibrada en el conjunto de los argentinos es sumamente desequilibrada. Nosotros deberíamos duplicar la actual producción de frutas y hortalizas solo para abastecer a los habitantes de la Argentina. Este es el nivel de gap que hay entre lo que hay y lo que hubiera. Ahora, esto lo podemos conectar entonces con aquellas producciones que estamos hablando en términos periurbanos. Y allí hay distintas estrategias que en algunos proyectos estamos encarando. Entonces, una incorporación de tecnologías modernas que provienen de distintos campos de las ingenierías y de otras ciencias que empiezan a ser relevantes en términos de estas producciones. Que algunas podrían ser como las de alta tecnología, en este caso es un ejemplo de hidroponía, de alta productividad, en donde lo que se intenta es en una estructura de invernadero, con sistemas sofisticados de riego, etcétera, producir cantidades muy grandes por metro cuadrado. Y eso exige conocimientos que tienen que ver con lo que llamamos alta tecnología de insumos, ¿no es cierto? Equipamientos, conocimientos
tecnológicos de la utilización de soluciones nutritivas, de manejo ambiental del invernadero, de control de plagas y enfermedades, etcétera, etcétera. Es un sistema intensivo en términos de capital y de trabajo, pero que genera rendimientos que son 2 o 3 veces los rendimientos que podemos obtener en condiciones estándar. Otra forma y otro formato que deberíamos también propender en estas producciones agroindustriales tienen que ver con el respeto de algunos de los criterios que recién se mencionaban en términos de respeto del medio ambiente, ¿sí? Entonces, en algunos de estos proyectos lo que estamos hablando es de una producción agroecológica que respete mucho de los condimentos ambientales, sociales y también del criterio del nuevo consumidor, porque una cosa central que está ocurriendo a nivel global es que el nuevo consumidor, aquel que está más informado y que accede a mayores cantidades de recursos, cada vez más está inquieto por qué está consumiendo, cómo fue elaborado ese producto y en la medida que esa producción está más lejos del consumidor, aparecen actores como las certificaciones, la trazabilidad, etcétera, que empiezan a jugar algún rol. Eso que en términos internacionales tiene una dinámica muy creciente, bueno, está apareciendo en nuestros sistemas y me parece que es un elemento central a tener presente en cualquier desarrollo que estemos haciendo. Cuando hablamos de estos sistemas, ya no son sistemas basados en tecnologías de insumos, sino en tecnologías de procesos, ¿no es cierto? Y ahí el profesional requiere otro condimento que tiene que ver con una visión más sistémica de lo que está pasando y un mejor uso de los insumos que está empleando. Ahora, no solo es horticultura, hay otras actividades que hoy se hacen y que se podrían intensificar en torno a estos territorios, contienen la floricultura, las aromáticas, especies forestales, etc. Añadido a esto, y a este nuevo consumidor que mencionábamos, procesos de elaboración que involucren distintos tipos de tecnologías que pueden ir desde la liofilización a la producción de ensaladas preparadas listas para consumo, etcétera, que le agregan un condimento de agregación de valor, junto con estructuras logísticas que hoy no están. Digamos, hoy, si uno mira lo que está pasando en este sistema, es un sistema que está desarticulado, múltiples pequeños actores que entre sí no están coordinados y que realmente pierden mucha efectividad y más del 30% de lo que producen termina tirado y no consumido por los consumidores. Entonces, los criterios que cuando estamos mirando una nueva dimensión de esta agricultura periurbana tienen que ver con distintas componentes que creo que son relevantes, que tienen que ver con preservar espacios rurales que no sean invadidos de forma urbana, que eso genera un desafío que no es fácil porque hay múltiples, como planteaba recién Adamoli, hay múltiples intereses que pueden atravesar desde lo inmobiliario, desde intereses políticos, desde la presión urbana, etcétera, que van jugando en equilibrios que muchas veces terminan resultando en la pérdida de oportunidades de sostener ese sector más rural y que creemos que frente al desafío de que estoy mencionando, que tiene múltiples niveles, que alguno tiene que ver con mejorar el perfil nutricional de los argentinos, el otro conservar los espacios abiertos sin urbanizar. Estoy hablando del AMBA, ¿no es cierto? Preservar a los pequeños productores que tienen una vocación de producción de este tipo de productos que requieren una componente muy grande de colaboración técnica con ellos para que estas cosas ocurran, tanto a nivel de la producción como a nivel de la comercialización, y a generar trabajo. En este conjunto de elementos creemos que la agroindustria periurbana moderna
representa una oportunidad que va a requerir, como mencioné, de múltiples saberes de distintos campos de las ingenierías y de otras ciencias para poder dar resultado a todas estas requisitos que estamos mencionando. En general, me habían pedido una frase y yo esta frase la había puesto, creo que vuelvo a la misma. Creo que las ingenierías son el fundamento de una sociedad desarrollada y competitiva basada en el conocimiento. Sin conocimiento no vamos a tener, sin conocimiento incorporado no vamos a tener una inserción internacional adecuada, no vamos a tener una sociedad en la cual nos guste estar viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Continuamos con el ingeniero Guillermo Salvatierra. Es ingeniero mecánico, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Es máster en Economía. Es CEO y CTO de Frontec, Sociedad Anónima, ex Business Developer del INVAP, ex presidente del INTI, ex coordinador de programas de competitividad del BID, ex consultor senior en competitividad, ex director ejecutivo de Empretec, ex secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín y consultor de empresas tecnológicas. Su tema es innovaciones tecnológicas, agricultura de precisión. Adelante, Guillermo. Gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación al Centro Argentino de Ingenieros, a Gustavo. Digamos, voy a comentarles de alguna manera un aporte en lo que tiene que ver, quizá desde nuestra propia experiencia, en los aportes que pueden haber hecho la ingeniería a los temas que aquí se han planteado, ¿no es cierto?, a los desafíos de la agricultura en el nuevo milenio y especialmente a la sostenibilidad, ¿no? Y les voy a contar esto desde una experiencia que hemos iniciado hace 5 años. Justamente nosotros venimos de INVAP, la compañía Frontec, digamos, pero iniciamos hace 5 años con el grupo Los Grobo una aventura que comenzamos en el campo con un radiómetro midiendo la respuesta espectral de los cultivos el mismo día que pasaba un satélite y comenzando a desarrollar algoritmos que nos permitieran correlacionar el comportamiento agronómico de los cultivos, el comportamiento o la respuesta de los suelos con los datos que podíamos relevar a través del censado remoto. Y poder aplicar estas nuevas tecnologías o la convergencia de un conjunto de nuevas tecnologías que incluye la inteligencia artificial, el censado remoto, las tecnologías distribuidas que tienen las maquinarias o los nuevos robots que están recorriendo el campo, que son las fertilizadoras, las cosechadoras, las sembradoras, a ver si le podíamos aportar un poco de inteligencia a esos robots que tienen mucha más capacidad que inteligencia, porque lo que le faltan es datos e información que los alimenten del modo suficiente para poder resolver lo que la FAO definió como el gran desafío que tiene la agricultura y de alguna manera el planeta, que es poder alimentar en el 2050 a 9.700 millones de habitantes. Y eso esencialmente tiene que ver con la necesidad de incrementar la productividad. Tenemos que incrementar la producción agropecuaria en un 60% en muy pocos años, digamos, y además tenemos que hacerlo de un modo sostenible. Y para eso nos plantea un desafío enorme, porque el modelo exitoso que venía desarrollando la agricultura empieza a mostrar algunos límites. Como todo modelo exitoso, en algún momento estas tecnologías comienzan a mostrar rendimientos decrecientes y hay un amesetamiento en el crecimiento de la productividad en los últimos años del modelo de la llamada revolución verde, que después fue potenciado en la última época por la biotecnología, y ese amesetamiento además presenta otro problema importante, que es ciertos conflictos ambientales, en la medida que profundicemos o pensemos que el único modelo de desarrollo va a ser crecer a partir de ese modelo anterior. Entonces es necesario generar de modo alternativo algunas tecnologías que nos permitan de alguna manera enfrentar la cuadratura del círculo del gran desafío de incrementar la productividad y hacerlo de modo sostenible. Y para eso tenemos que pensar en alguna medida de un modo distinto. Tenemos que pensar de un modo diferente, tenemos que generar un approach diferente, y pensamos que de alguna manera Frontec es una contribución en esa dirección.
Y para ello, básicamente lo que vamos a hacer es hacer un uso intensivo de la información, o sea, de alguna manera contribuir a mejorar el ingreso de la agroindustria en la sociedad informacional, ¿sí? O sea, permitirles a los agricultores lograr mejores o mayores índices de eficacia y mayores índices de eficiencia sobre la base de contar con muchos datos sitio específicos y sobre la base de generar nuevos conocimientos procesando esos datos, de modo de manejar la gran complejidad que tiene la agricultura, que como ustedes saben es un sistema biológico complejo, con variables de diverso tipo, entre ellas variables aleatorias, que tiene que resolver problemas como este. O sea, en primer lugar, por ejemplo, cuando uno mira y observa el comportamiento de un lote sembrado que fue tratado todo igual y de la misma manera, los cultivos se expresan de diferente modo en diferentes puntos de un pequeño lote de 100 hectáreas. O sea, conseguimos rendimientos de 10.000 kilos en un punto y en otro punto rendimientos de 5.000 kilos. Y tratamos todo de la misma manera. Y esto nos habla de la heterogeneidad que tienen los suelos en pequeña escala. O sea, en mayor o menor medida tenemos una gran heterogeneidad que tenemos que comprender. Pero además de eso, si tratamos de la misma manera y con el mismo cultivo en otra campaña de nuevo ese lote, vamos a obtener un rendimiento diferente de nuevo y ahora, por supuesto, impactados por la variabilidad temporal del clima. Entonces cuando queremos manejar píxel por píxel para cada pequeña porción del campo, los datos y empezar a comprender cómo actuar sobre la base de las decisiones que podemos tomar, no sobre la base de estos factores estructurales, tenemos que ser capaces, por ejemplo, de manejar una gran cantidad de información. Heterogeneidad espacial de los suelos, variabilidad temporal de los climas y después un conjunto enorme de variables que hacen a las decisiones que toma el productor, porque puede combinar de diferentes formas insumos, manejos, cultivos, híbridos. Bueno, la pregunta acá es cómo somos capaces de manejar toda esta información y utilizar, digamos, las tecnologías del software, por ejemplo, para lograr una mayor optimización en la combinación más efectiva de los recursos naturales y de los insumos que estamos utilizando. Esto es cómo tomamos muy buenas decisiones y sobre esas decisiones hacemos algo que en agronomía, yo soy ingeniero mecánico, pero acá estamos rodeados de especialistas importantes del área agronómica, le llaman la brecha agronómica. Esto es lo que efectivamente, por ejemplo, una compañía de insumos logra en un ensayo, que es un 50, un 30% más de lo que un productor logra en condiciones reales de producción. Esa brecha agronómica tiene muchísimo que ver con los niveles de información y de conocimientos que aplica un productor en condiciones reales de producción, donde no tiene todo el mismo contexto y esfuerzo que hace el ensayo realizado por una universidad o por una compañía de insumos. Esa brecha agronómica la podemos cerrar ¿de qué manera? Cerrar a través de la convergencia de un conjunto de tecnologías que se han desarrollado en los últimos años que nos permiten medir para cada píxel del campo, de cada lote, de los 1.500 millones de hectáreas que hay de cultivos en todo el mundo, contar con información sobre el vigor de los cultivos, sobre el clima, contar información que está generada por sensores remotos como los satélites ópticos, satélites radar, satélites meteorológicos, radares de tierra, que nos van a generar una enorme cantidad de información que si somos capaces de mezclarla con ciencia agronómica y con tecnologías, por ejemplo, como las tecnologías de la inteligencia artificial que recién mencionábamos, en sistemas de aprendizaje supervisado, vamos a lograr que esa información se convierta en conocimientos o datos útiles para el manejo concreto de cada lote, ¿en términos de qué? En términos de cómo fertilizamos mejor, en términos de cómo aplicamos la densidad de siembra adecuada. ¿Por qué? Bueno, por lo que decíamos, porque tenemos maquinarias hoy en día que son robots a los cuales tenemos que añadirle cada vez más inteligencia y sobre esa base y sobre este concepto hemos desarrollado este tipo de tecnologías que hace un uso intensivo de un recurso que es muy abundante y muy barato, que es la información. Que cada vez va a ser más barato, cada vez va a ser más abundante y que si somos capaces de convertir esa información, que es una materia prima bruta, en un producto final que es capaz de apoyar al productor en la toma de decisiones, vamos a poder tener un enorme impacto en la productividad, resolviendo de alguna manera lo que llamábamos la cuadratura del círculo, que tiene que ver con el conflicto entre productividad a veces y sostenibilidad. Para eso hemos desarrollado un paquete de productos
que no tenemos, creo, tiempo aquí para comentarles específicamente, pero son productos que hacen a una agricultura sitio específica, productos que hacen a la capacidad de tomar mejores decisiones de acuerdo a la situación concreta de mi campo, de acuerdo a la historia de mi lote y de acuerdo a esas dos informaciones, que es la historia y el presente de mi lote, poder proyectar lo que va a suceder en el futuro. Esto es poder, por ejemplo, construir escenarios y simular situaciones para definir prescripciones, ¿sí? Fertilización, densidad de siembra, para monitorear los cultivos y que ciertos algoritmos me permitan identificar las zonas del lote que tienen problemas y poder actuar cuando los problemas son pequeños y algunos de ellos tienen soluciones y de ese modo tener un beneficio económico. Y finalmente para hacer una analítica de todos los datos. Si somos capaces de recuperar de un monitor de rendimiento el rendimiento de cada píxel del lote, correlacionar los resultados que obtuvimos con los manejos que realizamos y de esa manera aprender y cada vez mejorar nuestro proceso. Esto, y con esto creo que tengo que terminar, esto hoy en día es una realidad. Aquí lo que les muestro es cada uno de esos puntitos amarillos es un lugar donde Frontec ha aplicado sus tecnologías. Es uno de los 37.000 lotes que durante esta campaña hemos dado servicio y 5.000 usuarios, ¿sí? Hemos tenido la suerte de tener ya un grupo de clientes avanzados. Empezamos con el grupo Los Grobo, que hoy en día es nuestro principal cliente, digamos que es un adoptante con las primeras empresas que han sido adoptantes de tecnologías, lo que llamamos tecnología digital de precisión, ¿sí? Esta cosa de relevar datos, de poder medir cada píxel del campo y sobre esa base poder tomar mejor decisión y gestionar mejor. Y esta tecnología se ha aplicado en más de 3 millones de hectáreas porque hemos hecho acuerdo con uno de los líderes, una de las compañías líderes en seguros en nuestro país, que digamos así, provee nuestros servicios, nos compran a nosotros y le regalan el servicio a cada uno de esos asegurados y de esa manera hemos podido, sobre nuestra base de casi medio millón de hectáreas de clientes propios, expandir mucho el uso de estas tecnologías, por ejemplo, para monitorear cultivos a todo el país. Creo que no tengo tiempo para contarles casos particulares. Un minutito más, para contarles algunos casos concretos. O sea, por ejemplo, ¿cómo se expresa esto? Esto lo que muestra aquí es un campo en Pehuajó, un campo, justamente este es un campo de los campos de Gustavo, que es de la reserva, que no lo conoce, que está ambientado por Frontec. Esto es, aquí se han identificado en base al análisis del comportamiento cuando estuvo cultivado en los últimos 30 años de los cultivos, que como siempre fueron tratados de la misma manera, a través de cómo se expresaron los cultivos entendemos qué sucedía, qué potencial tenían los suelos y hemos desarrollado algoritmos que permiten identificar las zonas de alta, baja y media productividad y en base a eso, digamos, y en base a otros algoritmos que están basados en modelos de simulación agronómica, se definen niveles de fertilización, en este caso de respuesta de la productividad del maíz al nitrógeno, entonces hay que definir los niveles de fertilización. Se implementa esa decisión de fertilización en la plataforma para generar los archivos que van a setear, hacer el setting de la maquinaria. Se hace lo mismo con el tema de la densidad de siembra, o sea, se plantean densidades variables de siembra de acuerdo al potencial productivo de cada uno de los ambientes, se mide la calidad de las tareas, o sea, se ve la diferencia que hay entre la prescripción, la aplicación, de nuevo, tomando la información electrónica que provee la maquinaria, se puede medir la calidad del trabajo de los contratistas, se puede certificar las actividades de buenas prácticas agrícolas a través de este tipo de datos relevados electrónicamente por la maquinaria y finalmente, levantando un monitor de rinde, se puede hacer una medición del rendimiento por ambiente, del rendimiento económico de la inversión en cada uno de los insumos por ambiente y de esa manera, de alguna manera, finalmente lograr lo que decíamos al principio. Buscar a través del uso intensivo de información incrementos en la productividad que además sean sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el doctor Claudio Dunan. Bien. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires y PhD en agroecología de Colorado State University.
Trabajó como investigador del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y como docente e investigador en Colorado State, Louisiana State y la Universidad de Padua. En la agroindustria se desempeñó como CEO en las compañías multinacionales de agroinsumos como Seneca, Magan y Síntesis Química. Actualmente es director de estrategia del grupo Bioceres, de la cual es socio fundador. Bueno, muchas gracias, Héctor, socio fundador, algún par de amigos más acá, como Gustavo y Héctor también, que han tenido que ver con, no sé qué se me cayó ahí, pero con la fundación de Bioceres. Yo les voy a contar inicialmente qué es Bioceres. Es una empresa que fue fundada, creada en el año 2001, donde 23 emprendedores del área agropecuarias decidieron que era importante generar una empresa para hacer biotecnología en el país. Esa empresa evolucionó en los últimos años, ya somos más de 300 accionistas, con presencia a nivel global, ya en forma directa o a través de las alianzas que tenemos, y la empresa también ha evolucionado de ser una empresa meramente de biotecnología para el incremento de la producción de cultivos a una empresa que se dedica a generar valor agregado en aquello que es también feedstocks o biomasas derivadas del sector agropecuario y demás. Es importante mencionar en esta primera parte de la charla el tremendo impacto que tuvo el poder desarrollar una empresa en donde el sector público, el sector privado y el sector científico se combinaron. Es un gran ejemplo de hacia dónde se puede llegar, lo lejos que se puede llegar si realmente pensamos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la innovación organizacional, que fue, creo, el primer impacto que tuvo Bioceres. Como decía, hay dos áreas en las cuales nos dedicamos hoy. Una es a la biotecnología que llamamos de semilla, que es fundamentalmente para el incremento del rendimiento de cultivos, o lo que sería la tradicional biotecnología para el incremento de la agricultura granaria. Y posteriormente desarrollamos el área de lo que es la biotecnología industrial, que nos permite crear valor a partir de la biomasa de la agricultura y de otras fuentes, a la cual ya llamamos un poco así como biotecnología para agricultura postgranaria. Y me voy a dedicar un poquitito a dar ejemplos de eso, sin entrar en detalle de algunas otras slides que tenías, que ya se han mencionado. Lo que creo que es muy importante mencionar es que hoy realmente el mundo está en un nuevo paradigma económico, en una transición que ha comenzado ya hace unos años. El paradigma es bajo en el carbono, debe ser eficiente en el uso de recursos naturales y es necesario que sea socialmente inclusivo. Y eso está relacionado con las grandes demandas que tenemos desde la producción de alimentos, energía, conservación de agua y los grandes desafíos que tenemos de tener cada vez menos recursos, cada vez menos tierra para dedicarse a la agricultura y el cambio climático, que es un desafío gigantesco, es el desafío mayor que posiblemente tenemos en este siglo. Este nuevo paradigma está generando cambios muy rápidos. Hoy ya más de 50 países, 50, vamos a ponerlo así, gobiernos nacionales y subnacionales tienen mercados de carbono. Inclusive ustedes pueden ver en ese mapa que Argentina está pintado de azul, porque a partir del año 2019 se plantea la implementación de un impuesto al carbono que va a ser paulatina en los próximos 10 años a partir de su iniciación. Más del 20% de las emisiones de carbono hoy ya tienen valor de las emisiones de carbono en el mundo. Y si ustedes ven en la curva de adopción de autos eléctricos, eso sigue creciendo en forma exponencial, siendo China el motor de esta expansión, pero con países que ya le han puesto fecha de vencimiento a los motores de combustión. Entre el 2030 y el 2040 va a haber muchos países en donde ya los motores de combustión no van a estar permitidos. Como dato así un poquito adicional, Shell ha comprado estaciones de servicio eléctricas en Europa en el año pasado. O sea, los cambios se producen y se producen muy rápidamente. Dentro de este paradigma nuevo, de este nuevo paradigma económico, los bionegocios representan una gran oportunidad de generar
riqueza, sustentabilidad e inclusión social. Los bionegocios nos permiten ser menos dependientes de los combustibles fósiles y nos permiten, por ende, mitigar el impacto del cambio climático. Genera una posibilidad de incremento de la rentabilidad y de la diversificación del ingreso del productor agropecuario como nunca hemos visto previamente. Están basados en el aprovechamiento circular de recursos y para nuestro país tiene un impacto fundamental que es la posibilidad de desarrollo de economías de repetición. En lugar de economías de escala, economías de repetición, donde localmente se tiene que generar la transformación de los recursos para generar valor regional, para generar valor local. Tiene un componente clave que es la innovación. Acá la biotecnología ha tenido un impacto fundamental, la química verde es otra de las disciplinas que tiene gran impacto. Voy a darles ahora ejemplos de solamente cómo los bionegocios pueden transformar el pensar agropecuario, cómo pueden transformar la agroindustria. Esto era solamente quería recalcar de alguna forma que si innovación es la clave de todo lo que estamos hablando, tenemos una asignatura pendiente muy grande en Argentina. Argentina es un país en donde solamente el 0,6% del Producto Bruto Interno se dedica a investigación y desarrollo, el 80% de eso se hace a nivel público. Hay muchísimos factores por los cuales esto ocurre, pero estamos muy atrasados respecto de lo que ocurre a nivel global, en donde hay países que destinan el 4%, 3% de su Producto Bruto a lo que es innovación. O sea que si estamos pensando en entrar en la economía del conocimiento y en el desarrollo para este siglo, este es un tema que debemos realmente focalizarnos. Cuando hablamos de biotecnología, generalmente pensamos en biotecnología de cultivos, en lo que es tolerancia a herbicidas, control de insectos, control de malezas, y realmente ha sido durante los primeros 20 años de la biotecnología el mercado de gran desarrollo, con un tremendo impacto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de incremento de rendimientos, de la disminución de los costos de producción del productor, y se demuestra en la gran adopción que han tenido estos cultivos transgénicos a lo largo de los últimos 20 años. Hoy entramos también en una nueva etapa y acá es interesante pensar que Argentina tiene también la capacidad de liderar esto, que es en lo que es el desarrollo de biotecnología para el manejo de cultivos frente a los factores abióticos, o sea, tolerancia a sequía, tolerancia a frío, tolerancia a salinidad. La doctora Raquel Chan de la Universidad Nacional Litoral descubrió, por decirlo así, grupos de genes que conferían tolerancia a estrés hídrico en el cultivo de girasol y a partir de ahí Bioceres pudo lograr el desarrollo de cultivos como soja y trigo tolerantes a sequía y que esa tecnología es de potencial exportación a otros países. Ya no debemos depender solamente de la exportación del producto que genera, sino verdaderamente de la exportación de la tecnología. Eso es lo que me parece a mí que es muy importante pensar en el impacto que debería tener el focalizarse en innovación como fuente de desarrollo. Pero creo que el más interesante de los ejemplos es qué podemos hacer o qué hace la biotecnología industrial, porque es verdaderamente un cambio de paradigma. Y acá ya no estamos hablando del incremento de rendimientos, no estamos hablando de la transformación primaria en aceites o en proteínas, sino verdaderamente un salto cualitativo que genera un salto cuantitativo de los ingresos. Voy a dar algunos ejemplos que tenemos en Bioceres, tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado. Un gran ejemplo es el de la quimosina. La quimosina bovina es una enzima que se utiliza para la producción de quesos. Históricamente se ha sacado del cuajo de los terneros, después se ha logrado a través de recombinación para producir en bacterias. Bioceres, a través de biotecnología, de una plataforma que se llama Molecular Farming, transformó el cultivo de cártamo para producir quimosina. Quimosina bovina que hoy, en una planta que puede producir el 20% de la quimosina a nivel global, incrementa el valor del cultivo
de origen, que es el cártamo. Pensemos que el cártamo puede valer la tonelada $300. Cada tonelada de nuestro cártamo tiene 1 kilo de quimosina que vale $5.000. No hay forma de pensar en incremento tradicional de rendimiento que pueda compensar un incremento de valor como en este particular caso. El ejemplo de al lado es el ejemplo de la potencial producción de plásticos a partir de glicerina. En nuestra plataforma de ingeniería metabólica hoy tenemos un Bacillus subtilis que transforma glicerina en bioplásticos. Entonces el área de Rosario, que es un área donde se produce muchos biocombustibles, mucho biodiesel, que tiene como subproducto la glicerina, que no es un producto de mucho valor agregado, realmente es de muy bajo valor, hoy puede transformarse en un bioplástico que tiene, pasar de la glicerina de $100 la tonelada a $4.000 la tonelada del bioplástico. Esto es el ejemplo de lo que nuevas tecnologías pueden desarrollar. Pero yo quiero llevarlo un espacio más, un poquito más adelante, porque ya nos cambia no solo el paradigma de cómo generar valor dentro de la agricultura, sino cómo esa posibilidad de transformar la biomasa nos permite sentarnos a pensar en algo que el ingeniero Adamoli presentaba primero, ¿no? Que tenemos el bosque y vemos distintos usuarios y demás, cómo este cambio de pensamiento nos puede llegar a integrar un poco más esos distintos intereses. Nosotros tenemos un proyecto en desarrollo con la provincia de Santa Fe, que es para la creación de una bioeconomía en los bajos submeridionales. Los bajos submeridionales es un área de 3 millones de hectáreas, de muy baja productividad. El 50% de esas hectáreas no son utilizables y deben ser manejadas y conservadas como humedales. En el área que es producida se quema el pastizal todos los años para poder producir ganadería de muy bajo rinde, 30 kilos de carne por hectárea. Realmente es una ganadería apenas de subsistencia. Y se hace en forma, o sea, dañando el medio ambiente, pero además haciéndolo de una manera que es, si uno frena el daño que se está provocando al medio ambiente, queda un montón de gente que produce ganadería sin poder hacer absolutamente nada, con un impacto social verdaderamente negativo. Hoy por hoy es posible pensar, porque ya lo hemos, no pensar, sino desarrollar bioempresas que transformen el principal componente de la flora del pastizal, que es el espartillo, en un producto de valor agregado, que puede ser desde el más sencillo, que es energía eléctrica, a través de un proceso de gasificación, a algo mucho más complejo, que es la producción de celulasas microcristalinas y de ligninas solubles y de azúcares que después pueden transformarse en otro tipo de producto. Si vamos a los $30 por hectárea que gana hoy o que produce hoy un productor de ganadería en los bajos submeridionales, solamente produciendo energía eléctrica a partir del mismo recurso, en lugar de quemarlo, cosechándolo y retirando una porción que haga que sea sustentable el sistema, podemos pasar a $360 por hectárea. Y si vamos a un nivel de tecnología superior en el cual estamos nosotros involucrados con Bioceres, podemos transformar en $1.000 por hectárea ese pajonal. Y eso es posible, eso ya está medido. Ya hemos hecho los ensayos, ya tenemos estudiada la logística para la cosecha, el acondicionamiento y el transporte de esta biomasa que pueda generar energía eléctrica, aún en un área que ni siquiera hay energía eléctrica. O sea que tiene un impacto social muy importante, además del impacto económico que genera. Resumiéndolo y para darles un ejemplo, una biorefinería que va a generar electricidad a partir de un proceso de gasificación de una tecnología italiana de la Universidad de la Sapienza de Roma, para generar 3 megas requiere 33.000 toneladas de espartillo, que son aproximadamente 17.000 hectáreas, que va a generar ingresos por $4,5 millones de dólares, de los cuales le va a generar una economía adicional al productor de $300.000 al año, va a generar una empresa de maquinaria agrícola de $3 millones para esa particular biorefinería, que va a generar ingresos de otros $350.000, $400.000 para
la empresa de maquinaria agrícola que se dedique a esto, más trabajo para 35 familias operarios que van a trabajar en ese proceso de logística, ya sin hablar de lo que es la biorefinería en sí. Pero además, y vayamos al valor agregado desde el punto de vista ambiental, la provincia de Santa Fe produce mucha energía a partir de diésel, reemplazando 3 megawatts con espartillo en lugar de uso de diésel, genera un ahorro de 9.500 toneladas de dióxido de carbono al año, que al valor actual representa $130.000. Al valor actual del carbono de $14 representa un ingreso adicional de $130.000 más de generación por el impacto ambiental que tiene. Entonces, eliminamos la quema, le damos trabajo a familias dentro del área, reducimos el problema ambiental de la quema, como les mencionaba, generamos industrias paralelas, generamos energía eléctrica, y esto es todo a partir de la posibilidad de que una tecnología innovadora le da valor al recurso que está en la zona. No quiere cambiarlo como se ha hecho en otros momentos en ese mismo lugar, que era sembrar algodón o sembrar soja, y esos proyectos han fracasado todos. Hoy es una oportunidad concreta y ya estamos en el proceso de buscar los inversores para este proyecto en sí. Hay otros proyectos, ya lo termino, gracias Héctor, soja, cítricos, caña de azúcar y demás, que estamos tratando de generar, estamos desarrollando bionegocios a partir de estas capacidades nuevas que nos da la biotecnología y otras ciencias de transformar la biomasa in situ y sin tratar de generar cambios que impacten negativamente en el ambiente. Gracias. Muchas gracias. Les recuerdo que esperamos, si hay consultas, por favor que las arrimen por escrito, así cuando termine el próximo orador podemos formularlas. Vamos entonces a conversar, a darle la palabra a Alejandro Repeto, que es también ingeniero, experto en innovación. Es ingeniero en informática, recibido con medalla de oro en la Escuela Superior Técnica del Ejército, especialista en criptografía y seguridad en informática, Master of Science en Ingeniería y Sistemas de Computación en el Politécnico de Milán, Postmaster en Gestión de la Innovación, Alta Escuela Politécnica de Italia, posgraduado en Dirección de Empresas, UADE, GSP12, Singularity University, NASA más Google, Foresight, Practitioner, etcétera, etcétera. Adelante. Bueno, muchas gracias. Permiso, me voy a parar porque estoy un poco más cómodo parado. Y su tema va a ser la robótica, nada menos. Bueno, ante todo, como hablaba al principio el ingeniero Groboco Patel, de la porosidad, soy alguien que se metió por esos poros en un panel de agro y la realidad es que de todo lo que soy, seguro que no soy nada relacionado al agro. Pero últimamente estoy trabajando desde mi ingeniería, desde la ingeniería informática, electrónica y desde la innovación en el agro casi por una cuestión natural. Somos Argentina, somos un país agrícola y todo lo que podemos hacer sobre el agro genera mucho valor a nivel local y a nivel internacional y credibilidad. Si yo les hablo que hacemos robótica en Argentina, en general parece como que no tiene mucho sentido. Si decimos que la robótica puede ser aplicada al agro, empieza a tener un poquito más de sentido y un poquito más de fuerza cuando lo impulsamos. Puntualmente, cuando hacemos robótica o Internet de las Cosas, que viene asociado a esto, hablamos de alcances, de contextos. Y en esos contextos decimos que hay un primer contexto que es el reactivo, si pasa algo y yo lo puedo medir, puedo tomar alguna acción sobre algo que ya pasó. Y eso termina siendo reactivo. Vi que tengo las malezas a 1,5 metros y digo, bueno, ahí hay que hacer algo con esas malezas porque me están comiendo el cultivo. Estoy reaccionando. Hay otra forma de reaccionar desde el punto de vista informático, tecnológico, que es ser proactivo. Es decir, veo que algo está sucediendo, pero por medio de analíticas lo puedo detectar de manera anterior a que sea un problema, entonces puedo reaccionar a ese problema antes
no de que suceda, sino antes de que haga un daño fuerte sobre el ambiente que estoy trabajando. Y la última, y la que queremos todos, es ser predictivos, es detectar el problema antes de que suceda. Es decir, cruzo las variables, cruzo la historia de ese problema y puedo decir, mirá, si no haces nada, en los próximos 3 meses vas a tener alguna maleza en tu campo que puede llegar a tener un problema. Ahora, esto tiene que ver con respecto a la toma de datos, al análisis de datos, y no tanto a la robótica, que es lo que quiero hablar yo ahora, que es básicamente el cuarto escalón, que es, si yo puedo predecir todo eso y puedo actuar sobre eso, ¿por qué voy a actuar yo y no va a terminar actuando una máquina? Ya que en realidad lo que me dice que tengo que hacer para prevenir ese posible problema, termina siendo una computadora. Entonces, si una computadora me está diciendo qué medidas tengo que tomar o me está sugiriendo qué medidas tengo que tomar, tranquilamente una computadora podría agarrar y tomar esas medidas si yo le podría dar manos, si yo le pudiera dar manos, ¿sí? Y esas manos de las que estoy hablando es justamente la robótica que estamos tratando de impulsar. Cuando hablamos de robótica, es un término como bastante amplio y es una especialidad que me gusta bastante porque es básicamente interdisciplinaria de ingenierías. No existe la ingeniería robótica per se. Un robot tiene ingeniería de comunicaciones, tiene inteligencia artificial, tiene un software, tiene sensores, tiene hardware, tiene energía, tiene mecánica. Y todo eso tiene que aplicarse a algo que es otra ingeniería, básicamente, en este caso, la ingeniería agrícola, ¿no? Entonces, cuando hablamos de robots, estamos hablando de un conjunto de ingenieros operando en equipo, que creo que es donde genera muchísimo más valor la ingeniería. Si nos sentamos y nos ponemos en silos estancos, nos vamos a quedar trabados un poco en con nuestra propia visión, sin dar posibilidad a que eso sume para resolver problemas reales de la sociedad. Yendo un poco a historia y cómo nació el proyecto que les voy a contar ahora, por ahí alguno ya lo escuchó, es un proyecto que no es muy nuevo. En el 2015 tuve la oportunidad de dirigir el proyecto del primer auto autónomo de Latinoamérica. Auto autónomo, estamos hablando del auto de Google, ¿sí? El auto que se maneja solo, no tiene volante, no tiene pedales, simplemente uno le dice a dónde ir y a través de información precargada y una serie de sensores y actuadores empieza a tomar decisiones de manejo y maneja siguiendo las reglas que corresponden para el manejo en una ciudad. Cosa que es bastante complejo cuando hay ciudades que las reglas no se respetan demasiado como acá, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que es el tema de la convivencia de los robots y alguna vez lo digo como es la inteligencia artificial versus la estupidez natural, que ahí es donde la inteligencia artificial pierde rápidamente. Pero bueno, más allá del proyecto este proyecto básicamente lo que fue es con la idea de mostrar el futuro. No es un proyecto que nosotros lo pensamos como decir, vamos a empezar a producir autos autónomos, porque no tiene sentido todavía producir autos autónomos. Falta un camino, pero mostramos que podíamos hacer un futuro donde ingenieros argentinos, con capacidad argentina, con impulso local, pudieron hacer un producto que se limitaba aparentemente a California. Ni siquiera al mundo, digo, a California. ¿Sí? No salía de Google, no salía de Tesla, y no había muchos más haciendo esto. De hecho, fuimos la tercera ciudad, Buenos Aires, que tuvo un vehículo autónomo en el mundo. De este proyecto se desprendieron 2 proyectos, y uno tiene que ver con el agro y ahí vamos convergiendo. Primero, casualmente me presentaron a gente de ACREA, en su momento estaba Ricardo Negri como uno de los directores de innovación de ACREA, y la idea que nos acercó es, bueno, ustedes hacen vehículos autónomos, me contó una historia de ver gente desmalezando a mano, dice, por un lado hay gente haciendo vehículos autónomos y por el otro lado paso por la ruta y veo personas desmalezando a mano, parece como que hay una brecha enorme ahí. Dice, ¿no se les ocurre qué pueden hacer con respecto a la autonomía en el agro? Y ahí empieza a tomar como bastante más sentido el tema de Argentina y robótica. Por otro lado, yo trabajo ya hace varios años y de hecho me estudié ahí en el ejército y
dentro del Laboratorio del Ejército de Trabajo, que se llama el CIDESO, Centro de Investigación y Desarrollo de Sistemas Operacionales del Ejército Argentino, dijeron, bueno, vos hiciste un auto para la Ciudad de Buenos Aires, tiene sentido que las Fuerzas Armadas tengan un vehículo no tripulado, autónomo, terrestre, que todavía no estábamos desarrollando. Y de ahí nacieron estos dos proyectos y empezamos a trabajar conceptualmente, porque digo, de hacer un auto prototipo, diría casi maqueta, andaba y todo, por suerte anduvo, porque bueno, anduvo alguna gente importante sobre ese auto y si no hubiera andado hubiera sido un problema, pero cómo bajarlo a algo de impacto real, y surgieron esas dos verticales. Con respecto a la vertical de agro, empezamos me contaron el problema de las malezas resistentes. Yo, totalmente neófito, no sé diferenciar una maleza de la soja y casi de una vaca. No, bueno, tanto no, pero no sé de agro. Empezaron a contar el problema de las malezas resistentes. Y dijimos, sí, totalmente. Digo, si puedo hacer andar un auto en una calle peleándose con el tránsito, no creo que me cueste mucho hacer un vehículo que vaya por un campo que no se tiene que pelear con mucho más que el medio ambiente, ¿no? Que puede ser duro, pero es más simple que tomar decisiones donde hay personas involucradas. Entonces nos pusimos a pensar con la gente de ACREA, puntualmente con el ingeniero Tinguitela, estoy trabajando este proyecto, quizás muchos lo conocen, y la propuesta que hicimos fue por ahí un poco disruptiva desde el punto de vista agro, donde yo veía que en agro siempre usan máquinas enormes, y las máquinas enormes tienen que ver también con la capacidad de producir en masa, ¿no? Y aparentemente las malezas crecen por parches, no es que crecen en todo el campo, y si crecen en todo el campo, igual parece que una máquina enorme tampoco termina de tener la capacidad de absorberlas. Entonces lo que propusimos es ir a una estrategia de ingeniería que se llama biomimesis. Es, ¿por qué no imitamos a la naturaleza en cuanto al desarrollo de nuestros productos? Dijimos, si la naturaleza para comerse una planta, ¿qué hay? Hay hormigas que van todas con una lógica que se llama lógica de Panal, que quizás no la entendemos demasiado, pero le funciona a las hormigas. Entonces lo que propusimos es hacer robots autónomos, pequeños, que trabajen como si fueran un panal o una colonia de hormigas, detectando las distintas malezas a través de medios robóticos y actuando de manera mecánica sobre la maleza en vez de manera química. Esto, por un lado, tapaba la lógica de la resistencia química a los agroquímicos, y por otro lado daba la flexibilidad como para que esos robots no sean tan grandes, porque manejar un robot grande empieza a tener algunas complejidades. Entonces, básicamente la propuesta fue esa, es robots chicos, muchos, trabajando como si fueran hormigas que van comiendo las malezas. Cuando empezamos a investigar, dijimos, bueno, esto es un proyecto que no es un proyecto de una persona, no es un proyecto de una empresa, es un proyecto que tiene que estar en un conglomerado de instituciones, por lo menos argentinas, a ver cómo se podía hacer y quiénes la podían hacer, y empezamos todo un proceso de búsqueda en distintas instituciones de quién podía cubrir cada una de las patas de robótica que yo les mencioné. Detectamos, obviamente, INTA, INTI claramente, en algunas cuestiones INVAP, también Ejército, yo desde mi lado aportamos, empresas privadas que están haciendo cosas bastante interesantes con respecto a la robótica, con respecto a los sensores. Bueno, empezamos a entender que hay un ecosistema que es fértil para desarrollar un equipo como estos. Digamos, en Argentina se puede hacer, es viable, es posible, y digamos, lo que hace falta es alguien que lo coordine y que se puede invertir de alguna manera para que todos estos actores trabajando concluyan en un sistema cerrado coherente, porque trabajando por separado después es muy difícil unirlos. Entonces, si empezamos a pensarlo desde cero, empieza a tomar más sentido.
Entonces, llegamos a que hoy en Argentina hay tranquilamente capacidad de desarrollo de robótica en el sistema, digamos, en el sentido mecánico, en el sentido electrónico y en el sentido energético, que son las tres patas donde yo pondría la parte robótica. Hay muchas capacidades en lo que es inteligencia artificial, software, que es la lógica del manejo. Y encontramos una capacidad muy fuerte, sobre todo en la Facultad de Ciencias Exactas, de personas, científicos, bueno, si son personas científicos, que tienen la capacidad de desarrollar sistemas de panal, esta lógica de que se comuniquen sistemas de muy baja inteligencia local, pero muy alta inteligencia global. Entonces eso hace que sea un sistema muy eficiente donde los robots hormigas van directamente al parche y se comunican entre ellos para ir a las zonas más afectadas. Nosotros este proyecto lo pensamos como un sistema, como el último eslabón de un agregado de información, donde en realidad la información empieza por satélites, que se detecta algún problema en algún lugar, después baja quizás con drones aéreos que lo focalizan un poco en lo que es el territorio, y por último es el impacto del robot que va y ejecuta para que esto sea viable desde el punto de vista energético, sobre todo porque pensamos en algo del futuro y pensamos que en algo del futuro no le podemos poner un motor de combustión diésel al robot porque sería como bastante contraintuitivo. Entonces estamos pensando en energías renovables, cuestiones eléctricas o cuestiones por el estilo. Este es el proyecto global que estamos planteando, pero entendemos que es un proyecto que mira a futuro, no es para mañana. Si bien con el financiamiento correcto entendemos que en menos de un año podríamos tener un prototipo, de todas maneras, de un prototipo a un producto, bueno, somos ingenieros, sabemos que hay varios pasos, no es solamente un prototipo, hay que probarlo, hay que ver cómo escala, etc. Entonces, creemos que no es algo que se pueda aplicar mañana. Pero en la lógica, digamos, la estrategia que estamos siguiendo, es la estrategia, la conocerán algunos, la estrategia de los 3 horizontes se llama. Que el horizonte 1 es mantener la capacidad actual, porque básicamente es lo que paga las cuentas. Yo no me puedo empezar a hacer robots y dejar de producir en agro porque las cuentas las tengo que pagar. Entonces eso lo tengo que seguir haciendo. Hay un horizonte 2, que es la evolución normal o la evolución lógica del asunto, donde la lógica hoy es empezar a tecnologizar a partir de sensores que obtengan información que el día de mañana esa información pueda ser volcada a los robots. Y el horizonte 3 quizás es la robotización y la automatización de todo el sistema productivo que tiene que ver con la siembra, la cosecha, la trazabilidad del producto, la calidad, obviamente todo eso subido, todo lo que es biotecnología para que todo eso cierre, inclusive la comercialización. Entonces, en esa lógica de 3 horizontes, personalmente yo encontré lugar en los últimos 2, porque claramente de agro no sé nada, así que el agro, el horizonte 1, por favor manténganlo los que saben de agro. Estamos trabajando en 2 de esos horizontes. El horizonte 2, que es la sensorización, puntualmente una de mis empresas se llama Inipop, que tenemos desarrolladas una familia de computadoras para sensorizar distintos verticales, y uno de los verticales en los que estamos trabajando es agro puntualmente. Con estos sensores lo que se puede hacer es, se puede tomar mediciones concretas, online, y precisas de lo que querramos, básicamente. Entonces, tranquilamente, un ingeniero agrónomo puede estar en su oficina en Buenos Aires viendo exactamente qué está pasando en sus campos en Santa Fe o donde quiera, y además de ver qué está pasando en sus campos, obviamente se pueden empezar a poner capas de inteligencia que no solamente lo ve, sino le agrega información, le agrega inteligencia y le agrega datos para que tome decisiones más precisas. Y luego en el horizonte 3, que tiene que ver con la robótica, la salida que encontramos mientras seguimos tratando de encuadrar el robot de agro es un subsidio del Ministerio de Defensa, que se llama PIDEF, Proyectos de Investigación para la Defensa, donde el Ministerio de Defensa nos dio algún dinero al ejército para empezar a desarrollar este robot, y ya estamos cerrando el primer año de desarrollo. Y en este primer año tenemos
los planos mecánicos del robot y tenemos la integración de los sensores principales, ya estamos empezando a trabajar en lo que es inteligencia artificial. Entonces, trabajando en estos dos horizontes, estamos tratando de impulsar el futuro de la robótica desde el agro, desde Argentina. Eso es lo que tenía para contarles. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunas preguntitas. Para el ingeniero Salvatierra, ¿puede visualizar el mayor aprovechamiento del suelo si mantengo las condiciones de fertilización pero cambio el producto que cultivo? Frontec tiene en cuenta las variaciones climáticas o afectaciones por fenómenos naturales no frecuentes como tormentas de largos periodos, huracanes, etcétera. Bueno, entiendo que son dos preguntas. La primera, la respuesta es sí. Creo que por ahí no pude desarrollar mucho, pero básicamente creo que eso apunta al producto que denominamos agricultura por ambientes, que es tratar de definir un manejo sitio específico de acuerdo al potencial productivo de cada área del lote. En relación a la segunda cuestión, actualmente hemos constituido un consorcio con el Servicio Meteorológico Nacional, INVAP, el Instituto de Clima del CONICET, para desarrollar productos basados en la utilización intensiva de datos climáticos y colocar estos productos de modo sitio específico en cada usuario a través de nuestra plataforma. Es una de las salidas del producto. Entonces estamos trabajando efectivamente, especialmente en aprovechar cosas que, pequeño aviso, en realidad esto es una evolución que viene, Frontec es una evolución que viene desde INVAP, porque en algún momento pensamos, nosotros hacemos en INVAP, sensores remotos como los satélites o como los radares, pero tenemos que meternos más en el negocio del aprovechamiento de esos datos para lograr que estos datos sean más útiles y bueno, en eso estamos, incluido en el clima. Muchas gracias. Tengo dos preguntas de Mariano Winograd. Una para Fernando Vilela, que son dos además. ¿Cómo imaginás que se renovará la logística para potenciar el desarrollo de la agroindustria periurbana? Esa es la primera. Y segundo, ¿cómo promover el consumo en el universo del 60% de infancia pobre? Bueno, ahí yo mencionaba en relación a esto segundo que tenemos un problema serio a nivel global en términos de desequilibrios nutricionales, ¿sí? Esos desequilibrios nutricionales básicamente, Mariano sabe muy bien porque maneja un programa que se llama 5 al día y que promueve hace mucho tiempo la incorporación de este tipo de alimentos a la dieta. Bueno, ahí hay un problema muy grande y son problemas que son culturales y que no se resuelven rápidamente. Lo que hay que generar es algunas estrategias y políticas que hoy a nivel de tanto de la provincia de Buenos Aires como de Cava se están tratando de incorporar, en la dieta escolar la incorporación de este tipo de productos. Ahora, cuando nosotros miramos esto, aparece lo primero, ¿no? Que es el problema logístico. O sea, es mucho más fácil la logística del arroz y de los fideos que la de los productos perecederos y frescos, ¿no? Y entonces no solamente valen más, sino que el proceso y el tratamiento de esos productos son más caros. Bueno, ahí debemos hacer un esfuerzo muy, muy grande de entender cómo procesar en esos centros logísticos, yo mencionaba en la presentación, de forma eficiente este tipo de productos. Creo que, por ejemplo, hacer una estrategia de la alimentación institucional, o sea, que tiene que ver, en esta área que estamos mencionando, hay cerca de 3 millones de alumnos en las escuelas primarias, ¿no? Que están asistiendo a comedores. Hay una cantidad importante de hospitales, etcétera. Bueno, creo que la logística tiene que tener que ver con esa lógica inicialmente con la comida institucional, de cómo generar condiciones para que ese 30% que hoy se tira del producto realizado baje sustancialmente y llegue a quien tiene que llegar, que son a nuestros chicos, ¿no? El tema de unir esa necesidad nutricional, como mencioné en la exposición, con la posibilidad de dar sustento a productores pymes, hortícolas, creo que está dada. Solo si podemos conformar una estrategia pública en relación también con los privados que la contenga, ¿no? Y eso me parece que todavía hay un camino largo por recorrer.
mucho para debatir en torno a esto de la agricultura periurbana, porque Mucho. si bien se plantean desafíos logísticos, el hecho de que esté más cerca de donde está el consumidor también es muy, muy atractivo, ¿no? Sí, es importante, es relevante y también es importante preservar el espacio como un espacio no urbano, digamos. Claro. Entonces tenés las dos situaciones, tenés la necesidad por ahí de esto que estamos mencionando, pero además también de que no se convierta todo en ciudad y que muchas veces termina siendo ciudad en términos de valor urbanístico bajo o muy bajo. No olvidemos en este tema que en la Casa de Gobierno hoy hay una azotea verde, digamos, que produce la verdura que come el presidente y otros funcionarios. Para Jorge Adamoli, ¿qué expectativa podríamos tener sobre la expansión del cultivo de perennes nativas, tanto en forestales como frutales? A nivel nacional. Sí. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista, lo vamos a contestar desde el punto de vista de ordenamiento territorial, donde lo que se trabaja es en qué tipo de actividad promover en distintas partes del territorio, no específicamente qué cultivo hacer, ¿no? Bueno, el tema de las plantaciones forestales requiere precisamente saber, por una parte, dónde están las posibilidades potenciales de producción, dónde están los centros de consumo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que está dada toda la posibilidad para decir, bueno, en determinadas partes del país existen esa conjunción de factores y ahí se lo puede implicar. La otra parte decía de... perennes nativas y frutales, forestales y frutales. Sí. Bueno, el caso de frutales, yo lo único que puedo contestar es la parte de Formosa, que es una provincia que tiene producción de frutas y no hay nada específico de decir, bueno, vamos a estimular la producción de pomelo, de banana, porque no se trabaja en ese sentido, pero sí el grueso de la producción son pequeñas propiedades, pequeños productores, y una de las capas temáticas que se pone es todo lo que tiene que ver con el pequeño productor, ¿no? El estímulo que se le da en determinados lugares que están en las proximidades prácticamente de la parte más litoral de la provincia, donde se da una cantidad de cosas donde tienen prioridad ese tipo de productores, puesto que es prácticamente la actividad dominante y la única que puede avanzar. Como no nos queda más tiempo, creo que tenemos que ir cerrando, ¿no es cierto? Voy a redondear un poco con las cosas que se plantearon acá en 30 segundos. Hubo un desafío que nos largó acá Claudio Duncan. Digamos, hay un proyecto que tiene Bioceres de desarrollar 3 millones de hectáreas en los bajos submeridionales. Jorge Adamoli, como ecólogo, tiene que meter un poquito su mirada a ver la problemática de sustentabilidad vinculada con eso. Vos tenés que poner los satélites y decir aquí sí, aquí no. ¿Cuánto? Son 3 millones de hectáreas, territorio inteligente. Y vos tenés que poner el robot que coseche la biomasa que se va a destinar ya sea para desarrollos biotecnológicos o para la generación de energía. Ingeniería, agronomía, ecología, en una mirada que nos ha integrado en esta mañana de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo este panel de profesionales que desarrollaron este módulo vinculado a los desafíos de la agroindustria en el nuevo milenio.